Hace siglos, cuando la noche caía sobre los pueblos de Mesoamérica y las estrellas iluminaban los caminos de tierra, los ancianos se reunían junto al fuego para contar historias sobre seres que vivían entre dos mundos. Eran hombres y mujeres que, bajo el velo de la oscuridad, podían adoptar la forma de un jaguar, de un águila o de un coyote. No eran simples relatos, sino que eran advertencias. Algunos de estos seres eran protectores, eran guardianes de su comunidad, pero otros usaban su poder para sembrar el caos o para llevar a cabo venganzas ocultas. En las sombras sus ojos brillaban como los de los animales que habitaban sus almas y se decía que nadie podía enfrentarlos sin pagar un precio. Incluso hoy hay quienes aseguran que los nahuales no han desaparecido, que siguen caminando entre nosotros, custodios de secretos ancestrales y de fuerzas de la naturaleza que escapan a nuestra comprensión. Pero ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Son los nahuales un mito o una conexión olvidada con el mundo espiritual? Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal porque todas las semanas tenemos vídeos nuevos como este donde hablamos sobre curiosidades de la historia y de la cultura en general. Así que si hay algo que te gusta te invito a que actives las notificaciones para no perderte nada. Y ahora sí, empezamos. En las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, como los mexicas, los mayas y los zapotecas, la visión del mundo no era la misma que tenemos ahora. Ellos no veían a los seres humanos como algo completamente separado de los animales, de las plantas o de los elementos. Más bien todo estaba interconectado, como si todos compartieran una esencia común. Para ellos no existía ninguna línea que diferenciara a las personas y al resto de la naturaleza. Todo formaba parte de un mismo ser. En el caso de los mayas había una creencia muy fuerte de que los dioses otorgaban a los humanos un vínculo con los animales, un espíritu protector. Y no solo los mayas lo creían, los mexicas también hablaban de algo similar, de una energía vital conectada a un animal específico. Los chamanes, que eran los líderes espirituales, tenían un papel fundamental porque se creía que ellos eran los encargados de interactuar con esta fuerza, moviéndose entre el mundo de los humanos y el de los dioses. Eran vistos como seres capaces de trascender las barreras humanas. ¿Cuáles son las primeras menciones que encontramos del término nahual? Aunque la palabra nahual como tal no aparece directamente en los códices prehispánicos, porque muchos de estos textos se perdieron o se destruyeron durante la conquista, lo que sí es cierto es que todo lo que gira alrededor de la idea del nahual está más que presente. Primero tenemos el Códice Borgia, que es de los siglos XIV y XV. Es un documento increíble que está lleno de ilustraciones de figuras humanas transformándose en animales como jaguares, águilas, serpientes. Aquí no se menciona la palabra nahual, pero estas imágenes son como una manifestación directa de lo que se entendía por esa capacidad de transformación. Lo que mostraban estas figuras no era un simple cambio de piel, era como una especie de metamorfosis espiritual. O sea, los humanos no solo se convertían en animales físicamente, sino que había una conexión profunda con su espíritu animal, algo que se asociaba directamente con lo que conocemos como nahualismo. Ahora, el Códice Borbónico es otro texto clave que tiene que ver con el calendario ritual. Este calendario no solo servía para organizar el tiempo, sino que asignaba días específicos a ciertos animales. Estos animales no solo eran símbolos, sino que representaban las cualidades y el carácter de las personas nacidas en esos días. Así que para los pueblos nahuas, cada día del calendario tenía una conexión espiritual con ciertos animales y esto era un reflejo directo de tu nahual, de tu espíritu animal. El códice mismo era una especie de mapa espiritual que conecta a cada individuo con una fuerza de la naturaleza. La llegada de los europeos a América en el siglo XVI no solo significó el choque de dos mundos, sino que también trajo consigo un montón de cambios, entre ellos la evangelización a la fuerza y, claro, la reescritura de toda la historia y de las creencias indígenas. Y con eso, el concepto de nahual
tampoco se quedó fuera. Uno de los tipos más conocidos que habló sobre esto fue Fray Bernardino de Sahagún. En su Historia General de las Cosas de Nueva España, escrito entre 1575 y 1577, él cuenta que había personas entre los nahuas que, según él, podían convertirse en animales usando poderes mágicos. Y para él todo esto eran supersticiones. Y no solo eso, sino que también eran algo de lo que había que deshacerse, porque en su cabeza esto estaba muy relacionado con el paganismo y con la brujería. Años después, otro señor, el fraile Diego Durán, se subió al tren de contar historias de estos hombres que se convertían en animales, pero en su caso no usó directamente la palabra nahual. En su obra Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme de 1581, él habla de estas transformaciones, pero siempre desde el punto de vista de la superstición. Para él, todo esto solo eran cuentos de miedo. Luego tenemos a Diego de Landa, otro fraile que estuvo en Yucatán y que en su libro Relación de las Cosas de Yucatán de 1566 cuenta historias muy parecidas a las del nahualismo, pero con los mayas. Él describió a los Wayop mayas, que también tenían la creencia de que ciertas personas podían convertirse en jaguares o en pájaros, y lo hacían para proteger a su comunidad. O sea, estaba claro que en muchas culturas mesoamericanas existía esta misma idea de una conexión profunda entre los humanos y los animales, solo que cada uno le ponía su toque. En pleno periodo colonial, las cosas para los indígenas empezaron a ponerse bastante feas, porque las creencias que antes eran parte de su vida cotidiana pasaron a ser vistas como algo malo, como algo diabólico, y terminaron siendo etiquetadas como brujas o como hechiceros. Todo esto, claro, en gran parte por la presión de la Iglesia y de los tribunales eclesiásticos. La Inquisición también se metió en esto de lleno, pero lo curioso es que, aunque intentaron borrar o demonizar todo eso, el mismo hecho de criminalizarlo hizo que el concepto del nahual sobreviviera. De hecho, los registros que dejaron los inquisidores son de las fuentes más antiguas que tenemos para saber de este tema. Y aunque lo que querían era deshacerse de esas prácticas, pero al mismo tiempo las documentaron, esto permitió que, aunque se les diera una connotación negativa, el término se siguiera usando y conociendo en los siglos posteriores. En las sociedades indígenas de Mesoamérica había una figura central que controlaba todo, que era el chamán. Los chamanes no solo estaban ahí para curar a las personas, sino que también eran los mediadores entre lo humano y lo divino. En el caso de los nahuales, ellos tenían una relación tan cercana con los dioses y con los espíritus que podían transformar la realidad misma. Este poder no era solo para impresionar, sino que les permitía operar en ese plano intermedio entre lo humano y los dioses. Esto sin duda los ponía en una posición de respeto, pero también de temor, porque igual que un chamán, un nahual podía ser tu salvador, pero también podía ser alguien capaz de desatar el caos si no se le respetaba. Un detalle clave en todo esto eran las sustancias psicoactivas. Estoy hablando de cosas como los hongos o el peyote, que no solo eran comunes en las prácticas religiosas de los pueblos mesoamericanos, sino que estaban directamente conectadas con el rol del nahual. Estas sustancias eran como una especie de llave que abría puertas a otras dimensiones. El chamán, o el nahual en este caso, usaba estas sustancias para alterar su conciencia. Al consumir estos hongos o al consumir peyote, el nahual podía entrar en un estado en el que las reglas del mundo cotidiano dejaban de existir. Era como si el espacio y el tiempo se desvanecieran. Pero claro, todo esto no era algo que pudiera hacer cualquiera. Requería cierta habilidad, cierto conocimiento y una conexión bastante profunda con lo espiritual. Ahora, si hablamos de los nahuales desde otro ángulo, también podríamos verlos como una especie de líder espiritual. En las comunidades más pequeñas y alejadas, su influencia era enorme, incluso si no llevaban una corona ni se vestían como los grandes sacerdotes. Aunque no tenían un cargo fijo, los nahuales eran una especie de sabios de su comunidad. Tenían
tenían un conocimiento muy profundo de las fuerzas que gobernaban el mundo, tanto las visibles como las invisibles. Por eso, cuando surgía algún problema, ya fuera un conflicto entre personas o alguna señal rara que vieran en el cielo, la gente se acercaba a ellos buscando respuestas. Si había un presagio o si alguien tenía una enfermedad rara, el nahual podía interpretarlo o podía dar una guía. Y aquí viene la gran pregunta: ¿los nahuales eran solo mitos? Pues como siempre con esta historia hay muchísimo misterio detrás. En la tradición oral, la gente solía contar relatos sobre estos personajes que al principio parecían completamente sacados de un cuento de fantasía. Pero cuando miras un poco más de cerca, te das cuenta de que no eran exactamente seres mágicos, sino que más bien eran personas con habilidades que no podían entender. Claro, las historias de alguien que se convierte en jaguar, en coyote o en serpiente eran muy comunes. Y no estamos hablando solo de cuentos para asustar a los niños, sino que estas figuras se metían en lo más profundo del imaginario de las culturas indígenas. Aunque estos mitos suenen a fantasía, en las sociedades mesoamericanas no eran solo historias de pura invención. Los mitos tenían un propósito mucho más grande. No solo te hablaban de algo que pasaba en el más allá, sino que también reflejaban la realidad social y religiosa del momento. Los animales, por ejemplo, no solo eran criaturas de fantasía que te hacían pensar en magia, sino que representaban fuerzas cósmicas, esas energías que, según se creía, movían todo lo que sucedía en el mundo. Es decir, que los nahuales y sus transformaciones no solo tenían que ver con lo sobrenatural, sino que eran una forma de entender la conexión profunda entre los humanos y el cosmos. Lo que realmente da de qué hablar sobre los nahuales es esa transformación en animales, ¿verdad? Esto es lo que más se asocia con su poder, lo que más se suele recordar, pero en la tradición nahua los animales eran mucho más que eso. Los veían como seres espirituales, como entidades con las que los humanos podían comunicarse. La clave de todo está en el concepto de tonal. ¿Qué es el tonal? Pues es como tu alma, pero cada persona tenía un tonal diferente y cada tonal estaba asociado a un animal. Este animal no era solo una representación de ti, sino que también era como un guardián, como un protector que te guiaba. Los nahuales por eso se asociaban con ciertos animales o con fuerzas de la naturaleza. Eran animales que tenían un poder simbólico enorme. El jaguar, por ejemplo, no era cualquier felino. Representaba la fuerza, el poder, era un animal sigiloso que se puede mover en la oscuridad. La serpiente tiene que ver con la sabiduría y con la transformación, y el coyote era como el más rebelde, el más astuto, el que siempre sabe cómo romper las reglas y salirse con la suya. Pero la transformación del nahual en animal no era siempre tan literal como la gente cree. No es que uno de estos tipos de repente se convirtiera en un jaguar gigante. Lo que realmente pasaba era que en muchos casos la cosa se manifestaba en sueños, en visiones o en rituales bastante peculiares. El nahual no tenía que convertirse físicamente en un animal, sino que su alma, su espíritu, se unía con el animal que quería representar. Los nahuales no solo se transformaban en animales, sino que también podían convertirse en espíritus o en demonios. Un nahual podía conectar tan profundamente con las fuerzas cósmicas, con las energías del universo, que se metía en la piel de deidades o de criaturas míticas que controlaban cosas como la lluvia, la fertilidad, el viento o incluso el fuego. Básicamente tenían el poder de jugar con las fuerzas de la naturaleza. Pero este poder era tan peligroso como útil, porque sí, podían invocar a la lluvia, por ejemplo, para que las cosechas crecieran y para que todo fuera bien, pero también podían usar esas fuerzas para causar daño. En muchas historias, los nahuales con estos poderes ambientales eran muy temidos y eran muy respetados por esto mismo. Podían ser los héroes que salvaran el día, trayendo lo que la gente necesitaba, pero también podían convertir el viento, por ejemplo, en algo mortal o enviar enfermedades. Por eso no todas las historias de los nahuales son sobre protectores mágicos ni sobre sabiduría ancestral. Hay algunas que son bastante más oscuras, y es que algunos nahuales usaban su poder para hacer cosas malas. Por ejemplo, en muchos lugares de México y de Centroamérica se cuenta que hay hombres con poder para convertirse en coyotes, en jaguares
o en serpiente. ¿Y para qué lo hacen? Pues para robar. El coyote, que es ese animalito que tiene fama de ser un poco aprovechado, era el favorito para estas malas jugadas. Se transformaban en él y salían de noche a robar ganado de los pobres campesinos. No solo se convertían en animales, sino que muchos decían que estos nahuales no solo robaban o atacaban, sino que también podían meterse en la mente de las personas. Podían hipnotizarlas, podían hacer que se volvieran como zombies para que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Se decía que había jaguares que al tomar esa forma también lo usaban para vengarse de aquellas personas que le habían hecho algo o simplemente que les caían mal. No solo salían a atacar por atacar, sino que se lo tomaban un poco más a lo personal. Y no solo hacían daño físico, sino que también podían drenar la energía vital de las personas, como si les sacaran el alma. Uno de los dioses más interesantes cuando hablamos de las transformaciones es Tezcatlipoca, la deidad más importante del culto náhuatl. No solo era un dios poderoso, sino que también estaba vinculado con la magia. En el Códice Borgia, Tezcatlipoca aparece en varias imágenes y en muchas de ellas se le ve con la capacidad de convertirse en diferentes animales. Pero no es el único que es capaz de transformarse. También está Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, que en varias representaciones se ve como una serpiente, dejando claro que en su caso también los animales no solo son símbolos, sino que son una forma de transformación espiritual. En muchas comunidades de México el nahual sigue siendo algo clave. Los curanderos, esos sabios que se llaman lamatini, hacen rituales y hacen ceremonias para invocar a estos nahuales. Los rituales que giran en torno al nahual son en realidad como un secreto muy bien guardado. Solo los curanderos que realmente entienden las palabras sagradas, las hierbas y cómo hablar con los espíritus son los que saben cómo hacerlo. Muchos de estos curanderos aseguran que tienen un nahual personal, o sea, un espíritu animal que les da poderes. Los rituales son muy intensos, involucran ofrendas a la Pachamama, a la Madre Tierra y también a otros espíritus que ayudan a las personas a sanar tanto el cuerpo como la mente. Ahora, sobre la transformación espiritual, se dice que si logras conectar con tu nahual, experimentas un cambio brutal, no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional. Es como si encontrar tu nahual te abriera los ojos a un nuevo camino, donde te conoces más a fondo y donde sanas viejas heridas. Y lo más loco es que esta transformación física es como un símbolo de los cambios internos que está viviendo la persona. Sería como un despertar. El nahualismo, visto desde un lado más antropológico, es como la manera que tenían las culturas indígenas de Mesoamérica de entender el mundo. Si había un fenómeno extraño en la naturaleza o algo que no se podía explicar, pues el nahualismo solía ser la respuesta, pero también era una forma de entender las emociones, los sueños. Los nahuales eran figuras que conectaban a la gente con los fenómenos naturales y espirituales. Imagínate una tormenta descomunal con rayos y con viento que arranca incluso los árboles. Para las culturas indígenas esto no era simplemente que el clima se hubiera puesto un poco loco. Para ellos podía ser la acción de un nahual, tal vez de uno que estuviera enfadado o que estuviera tratando de restablecer el equilibrio natural. Y no es raro que pensaran así, sobre todo si dependías del agua para tu cultivo o básicamente para tu vida entera. Cuando venía una sequía o una inundación, muchos creían que los nahuales tenían algo que ver. Para muchas comunidades, una enfermedad tampoco era solo un tema físico, era algo espiritual. Si estabas enfermo, podría ser porque algo andaba mal en tu equilibrio interno o porque un nahual te había lanzado algún mal. Otra cosa fascinante del nahualismo es cómo explicaba lo que pasaba en la cabeza de las personas. Piensa en los sueños, en las emociones intensas, en esas experiencias raras que no sabes bien cómo explicar. Todo esto tenía sentido en su cosmovisión gracias al nahualismo. Imagina que estás pasando por algo que te marca para siempre. Una pérdida, un aprendizaje, un despertar espiritual. En las culturas indígenas esto era como convertirse en otro ser. Era un proceso profundo de transformación de la conciencia. Y los sueños para ellos eran una especie de portal. Podías aprender cosas, recibir advertencias o entenderte mejor a ti mismo. Dicen que los nahuales podían guiarte en estos viajes oníricos como si fueran tus mentores espirituales. Los animales que aparecían en tus sueños reflejaban tu relación con el mundo y con las fuerzas de la naturaleza, como si tu mente te estuviera diciendo algo importante pero usando este símbolo
simbolismo. Y por último, el poder de las emociones. Esta parte es brutal. Los nahuales podían influir en tus emociones, podían sembrar miedo, podían calmarte, podían inspirarte. En cierto sentido, los indígenas ya entendían algo que ahora reconoce la psicología, que las emociones no son solo cosas que sientes, sino que afectan a todo tu ser, incluso a tu salud. En su visión, el mundo emocional y el físico estaban tan entrelazados que si arreglaba uno, podías equilibrar el otro. La idea de que un humano se transforme en un animal no es algo exclusivo de Mesoamérica. Parece que a lo largo de la historia muchas culturas han tenido su versión de esto con diferentes giros. Por ejemplo, en la mitología navaja está la figura del skinwalker, que básicamente es un brujo o un chamán que puede convertirse en animal, como un lobo, un coyote o incluso un águila. Pero los skinwalkers sí que son temidos porque utilizan su poder para hacer daño y para manipular a la gente. Luego, en Europa tenemos a los hombres lobo que también encajan en esto de las transformaciones. Pero aquí cambia bastante el contexto porque los hombres lobo no eligen transformarse como haría un nahual. En lugar de eso, están atrapados en una especie de maldición. Este clásico de que hicieron algo terrible, que hicieron un pacto o algún pecado y por eso terminan convirtiéndose en lobos bajo la luna llena. Y una vez transformados, pierden el control y solo quieren destruir todo a su paso. Así que aunque parezcan similares, cada mito tiene su propia vibra y lo fascinante es cómo cada cultura interpreta la transformación. El nahual no es solo un personaje de leyenda antigua, es algo más, algo que conecta con esa parte de nosotros que a veces olvidamos y esa que está ligada a la tierra, a los animales y a todo lo que no podemos explicar, pero sabemos que está ahí. Es como si el nahual fuera una manera de recordarnos que, aunque vivamos rodeados de pantallas, de tráfico y de prisas, seguimos siendo parte de algo más grande. La naturaleza, nuestras raíces, la espiritualidad, todo eso está ahí. El nahual es como un puente entre lo que fuimos y lo que somos. Un eco de nuestros ancestros, de su sabiduría, de cómo veían el mundo y cómo entendían esas fuerzas que no se ven, pero que sentimos todo el tiempo. Saber que aunque el mundo cambie, hay algo que no lo hace, la esencia de quiénes somos y el lugar de donde venimos. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Dime qué opinas de todo esto. ¿Tú crees que el nahual es solo un mito o hay algo de verdad en este poder transformador? Y si eres de algún sitio donde esto sea algo que sigue creyéndose, ¿te ha pasado alguna vez algo que te haya hecho pensar que estas historias son reales? Me encantaría que me lo dejarais en los comentarios y si no sabéis qué comentar, dejadme este emoticono de aquí y yo responderé tan rápido como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal, los dejamos por aquí en la pantalla. Muchas gracias por apoyarnos de esa manera y ayudarnos a que el canal siga creciendo y ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao.